Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de Luis Hernández Palacios Mirón es hablar de el gran abogado veracruzano. Y mire que hablar de Veracruz y de los constitucionalistas que nos ha dado Veracruz es hablar de prestigio, es hablar de el escritor, es hablar del académico y político mexicano y sobre todo, licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, es hablar de el gran conocedor de los temas agrarios de este país. Muchísimas gracias por estos comentarios, Adriana. No cabe duda que es usted amiga. Y yo vengo con mucho gusto a un programa de una extraordinaria trascendencia, justamente para conversar de los temas jurídicos que adquieren una gran actualidad en la vida del país en este momento. El tema agrario es un tema que sigue latiendo fuerte por las injusticias que todavía padecen muchos campesinos en México. Mire usted, el tema agrario es el elemento que funda la tercera transformación de nuestro país, la Revolución Mexicana. Así es. Es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad llevó a cabo esta transformación. Y cristaliza en el Constituyente del 17 cuando se determina el artículo 27, que es único en el mundo, paradigmático. Dice, para iniciar, las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional pertenecen originariamente a la nación. Esto no ha tenido una condición similar cuando el derecho de propiedad sobre las tierras y aguas era una garantía individual. Claro. Aquí se establece que es una garantía en favor de la nación, de todos los mexicanos. Y luego establece que la ley establecerá las modalidades de la propiedad privada y reconoce el derecho de los pueblos originarios y de las comunidades que fueron beneficiadas desde la colonia con mercedes reales que les dieron tierra, y luego establece el proceso de reparto a los campesinos sin tierra. Y la reforma agraria, que fue el proceso de reconocimiento y titulación de tierras comunales y de reparto agrario a los ejidos, marcó prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, aunque se prolongó hasta el 92 en que culmina, pero significó que más del 50% del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades. Para los teóricos es la propiedad social porque es una propiedad colectiva en la que se ejercen derechos, tanto colectivos como individuales, para su aprovechamiento. Y efectivamente, de 1920, en que el reparto empieza a tener un proceso creciente de realización, y durante el gobierno del presidente Cárdenas, en que tiene una gran motorización, el reparto agrario significó dos cosas: el abastecimiento de materias primas y alimentos a costos bajos, pero con abundancia, y la creación y ampliación del mercado interno constituido por los propios beneficiarios del reparto. Tenían la tierra, producían, vendían su producto y con ese beneficio adquirían productos manufacturados. Y eso determinó entonces apoyar el crecimiento de las ciudades y la base de la industrialización. Sin embargo, el campo tiene un problema de pobreza estructural terrible que no hemos podido combatir y abatir. Se cerraron los ojos. Mire usted, este proceso de reparto de la tierra estuvo acompañado de una gran batería de políticas públicas que fueron asistencia técnica, política de precios de garantía y acopio, semillas mejoradas, abono a bajos precios,
sistemas de almacenamiento, irrigación, que es un elemento fundamental, y junto con ello la capacitación y educación de los campesinos. Así es. A finales de la década de los 60, se empezó a contemplar por un sector del gobierno en ese entonces que era muy caro este proceso y que tendrían que irse reduciendo algunas de estas políticas públicas. Se empezó por dejar la asistencia técnica, en primer lugar, la capacitación para la producción, y posteriormente se abandonaron las obras de infraestructura que apoyaban a la comercialización y el desarrollo material del sector agrario. Y empezó la crisis productiva. 1970, el llamado año de la atonía para los jóvenes, porque a nosotros ya nos tocó al inicio de nuestra juventud, al término de nuestra adolescencia, conocer este fenómeno. México tuvo un problema de desabasto de alimentos y eso obligó al gobierno de Echeverría a salir al mercado mundial para comprar trigo. Lo compró en Egipto y para comprarlo se endeudó. Fue el origen de la deuda pública del país. O sea, antes de eso no había desabasto. No teníamos desabasto. 1970. Ok. Luis Echeverría. Luis Echeverría, pero producto de que 6 años antes empezaron a reducirse estas políticas. Y a él le toca, era su primer año de gobierno. No es él quien lo genera. A él le estalla la bomba en la mano. Y fíjese, esto generó el endeudamiento público que luego con las altas tasas de interés con motivo de la guerra del Yom Kippur y el desabastecimiento de petróleo, la deuda de México se incrementó y tampoco se resolvía el problema del abasto alimentario. Entonces se pensó que lo que no funcionaba era el sistema de tenencia de la tierra, que lo que no servían los ejidos y comunidades. Desde 1970 se incrementa la migración, se profundiza la pobreza, se genera la marginación. Y bajo estas condiciones, en 1992 dicen, hay que regresar a privatizar la tierra. La pequeña propiedad. Y regresarla, pues no bajo la pequeña propiedad, la gran propiedad es lo que se pretendía. Pero no hubo las condiciones tan fáciles de decir, se acabó el reparto, sino se crea una trampa para que haya un deslizamiento fácil de regresar a la propiedad privada. Primero, porque se requería regularizar quiénes eran los que estaban en posesión de la tierra. Los que habían recibido los beneficios de este reparto agrario habían migrado y eran otros quienes estaban ocupando la tierra. Entonces se tenía que reconocer qué derechos individuales, qué derechos colectivos, y se creó un programa después de la reforma al artículo 27 constitucional y la expedición de la ley agraria. Se crea un programa para poder establecer la certeza jurídica de quienes tienen en posesión la tierra. Un programa de Estado que se llamó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, procede. Pero era la antesala porque una vez que un ejidatario tenía su derecho individual reconocido, podía pedir a la Asamblea que le autorizaran a vender al régimen privado su parcela. Sin embargo, fíjese que esta fijación a la tierra, esta valorización de la tierra, que tiene un sentido emblemático, no es el valor de uso o el valor de cambio, tiene un valor simbólico, solo el 4% de los 32.900 ejidos del país asumieron el dominio pleno. Quiere decir que a pesar de que vendieron su tierra a algunos ejidatarios, mantuvieron el régimen ejidal. Ok. Este es un elemento muy importante. Pero estas mismas condiciones no permitieron superar la pobreza que se generó del 70 en adelante, lacerando profundamente al campo. A ver, 1988. Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier. Carlos Salinas de Gortari
dentro de su esquema de campaña decía vamos a resolver el problema de la tenencia de la tierra. Y luego, pues reforma el artículo 27 constitucional y creo que en vez de resolverlo, se agravó más. Claro, porque busca resolverlo a través de la privatización. Exacto. Pensó que la inmensa mayoría de los campesinos iban a vender su tierra y migrar, pero eso no ocurrió. Y al mismo tiempo, desprovistos de programas de apoyo, pues la pobreza se intensificó. Por eso el 60% de la población del campo para 1916 vivía en pobreza y dentro de esos 20 en pobreza extrema. Él hablaba de la tecnificación y de generarles condiciones de avances tecnológicos para que industrializaran el campo. A través de dos figuras, la asociación con el capital que llegara a invertir y el campesino ponía la tierra y el inversionista ponía la tecnología y los medios de producción. Ese tema nunca pudo resolverse por la desconfianza mutua y el Estado no fue la clavija que pudiera unir las dos posiciones. El campesino miedo de que le robaran la tierra, el inversionista miedo de que le robaran la inversión. Y eso entonces no funcionó. Incluso muchos se deshicieron de sus tierras y lo que usted dice, viene la crisis de 1995, migran a Estados Unidos 1 millón de personas del campo. Ese es el punto más doloroso, la migración que se produce en el 95, producto de la reforma de 92, y aunque no se privatizaron, muchos vendieron su tierra, su parcela que se mantuvo ejidal. Fíjese que es muy interesante este dato. ¿Por qué? Porque el colectivo quería mantener el ejido. El individuo quería vender su tierra. Puedes venderla, pero sigue siendo ejidal. Y justamente surge 1 millón de posesionarios que no son ejidatarios, que reemplazan al 1 millón de campesinos que migran. Es una ecuación perfecta. Claro. Los que llegan a comprar la tierra, que no es el sector del capital que llega a invertir, son otros campesinos con mayores recursos y algunas personas de la ciudad con un sentido especulativo, sobre todo en las áreas de crecimiento urbano. 100 ejidos del país son la reserva fundamental de crecimiento de nuestras 5 ciudades más importantes. Compran la tierra para hacer edificios, Infonavit y todo esto que ha pues más que Infonavit, desarrollos y acaban con todo. Ese es uno. Segundo, lugares turísticos. Esto pasó fundamentalmente en la península de Yucatán. Y tercero, en la expectativa de que pudieran vincularse a los nuevos sectores productivos, fundamentalmente la minería. Porque los bienes del subsuelo son propiedad de la tierra, son propiedad de la nación. Exacto. Pero la superficie es propiedad del ejido. Para sacar el mineral concesionado requieren tener un derecho de ocupación superficial y una servidumbre de paso para mover el mineral que es beneficiado. Y entonces se realizan tratos entre los que reciben la concesión minera y quienes tienen el derecho superficial. Y algunas mineras con anticipación para no tener que negociar con nadie, empezaron a adquirir terreno superficial para poder vincularlo a la concesión minera que tenían. Entonces, esto fue lo que dio lugar a estos procesos y ahí es donde entra el derecho como garante y dar la tutela jurídica a los que menos tienen para que puedan equilibrarse los términos de negociación y puedan obtener beneficios al mismo tiempo que algo que empezó en los pueblos originarios y se ha generalizado, que es defender el territorio. No solo quiero tener la superficie, quiero que en ello pueda tener las mejores condiciones de vida, conservando el bosque, conservando la selva, conservando la biodiversidad, conservando y aprovechando el agua superficial. El gran tema
que viene para el siglo XXI en el mundo y en México es el tema del agua. Licenciado Luis Hernández Palacios Miró, hablando de tenencia de la tierra, de ese 1,000,000 que emigró a Estados Unidos huyendo de la terrible crisis financiera, de la violencia, la mayoría fueron hombres y las que se quedaron Fueron mujeres. fueron mujeres. ¿Por qué se tardó tanto el Estado en reconocerles sus derechos como tutelar de la tierra? Esta es una pregunta interesantísima. La Revolución Mexicana la hicieron hombres y mujeres, pero quienes se beneficiaron del reparto fueron principalmente hombres. Y en la legislación agraria no se había entendido la concurrencia de la mujer y de los derechos compartidos. No hay sociedad conyugal sobre los bienes de la tierra hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. El titular es uno y la esposa puede ser heredera a la muerte del titular. Eso empezó a reconocer. En caso de divorcio no se reconoce que puedan tener una propiedad compartida. No es parte de un proceso civil en el divorcio porque está separado la visión que se tiene en ese sentido de la tierra. Y entonces había que establecer una política que pusiera a las mujeres de pie. En 2018 empezamos con este diagnóstico. Un 30% de quienes cultivan la tierra son mujeres que no tienen derecho. Hay otro 10% que ya tienen derecho. Imagínense, el 40% de quienes cultivan la tierra en el país son mujeres. Esposas, hijas de muchos hombres que se fueron a vivir a Estados Unidos y que ya no regresaron. Empezamos el programa de Mujeres por el Acceso a la Tierra, primero para reconocer a las viudas y concubinas de ejidatarios fallecidos. Claro. Y segundo, establecimos la orientación para que en las asambleas se reconociera a las mujeres que trabajaban la tierra y que estaban ocupando las tierras de los esposos migrantes, porque es un acto de asamblea el reconocer al ejidatario o ejidataria. Y ahí es donde dejamos la mesa puesta cuando terminó el sexenio anterior y que dejé de ser procurador agrario. Pero sigue siendo una tarea pendiente mantener el impulso de mujeres por el acceso a la tierra. Igual que propulsar que lleguen a ocupar los cargos de representación, como son los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia. Y este ha sido un proceso educativo. Llevamos adelante un proceso de capacitación que inició en los ejidos aledaños al Tren Maya. Llevamos 17,000 ejidos de los 32,000, en donde se llevó a cabo el proceso de transformación de la constitución que rige al ejido, de su reglamento interno. Y se hizo a través de un taller de participación popular en base a un método educativo participativo. Y el primer tema era derechos humanos con perspectiva de género, para poner a las mujeres al frente. No sabe el éxito que tuvo. Hombres curtidos que decían, nunca nadie nos había hablado así de la mujer. Todo esto que nosotros adoramos a nuestra madrecita, queremos a nuestra hijita, no solo reconocemos siempre a nuestra esposa. Solamente en oración, pero no en realidad. Y entonces entender que tiene el mismo derecho sobre la tierra y reconocer que tiene que preferirse a la mujer en el acceso a la tierra. Que esas son acciones, no discursos. Y esto empezó a tener entonces un sentido de transformación. El segundo era la conservación de los bienes de la naturaleza. Entender que es negocio conservar los árboles en lugar de tirarlos para abrir tierras al cultivo o al pastoreo. Y que hay programas gubernamentales e internacionales que no han sido plenamente legislados y que por eso los poderes judiciales tienen que entrar
a tutelarlos, Claro. la conservación del bosque y recibir a cambio una retribución. Y es lo mismo la selva y el bosque será la segunda orientación. Crear áreas naturales protegidas por decisión de los ejidos, áreas dedicadas voluntariamente a la conservación. Mm. Y poder hacer exigible el derecho a pagar a quien conserva el bosque. Interesante. Fíjese que el tema de la venta de bonos de carbono es un tema poco conocido en México Ajá. y que ha sido aprovechado por pillos. Los bonos de carbono reciben financiamiento de las sociedades europeas, fundamentalmente con una mala conciencia del daño que le han hecho al planeta, la vuelven buena conciencia en poner euros o dólares para que se pague la conservación de bosques. Pero lo manejan empresas internacionales u organismos internacionales privados. Y cuando llegan a nuestro país, lo que se convertía en $1 por conservar un árbol, pagan 20 centavos. Y en el camino se quedan 80 centavos de dólar. Aquí en México empezó a trabajarse en crear un programa de conservación y pago de venta de bonos de carbono. Tiene que retomarse. Y esto tiene que llevarse no solo a establecer en la ley, sino a convertirse en una demanda de quien conserve el bosque para que pueda ser retribuido por la sociedad nacional que encontrará las formas de financiamiento. O sea, para ello. estamos hablando en este caso, pues ya no hablamos de la tala inmoderada, pero hablamos también de las mineras y todas estas que destruyeron. Y de quien este, conserve que reciba un beneficio. Beneficio. Ese debería ser el. Entonces, fíjese, tenemos que pensar cómo un sistema de justicia permita que estos temas, que son individuales, pero son colectivos y finalmente de toda la humanidad, conservar el ambiente, conservar el agua, tiene que ser retribuido a quien lo hace y genera una cultura distinta de conservación. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de la política ambiental? La vida del planeta, la vida de la humanidad, de esta generación y las futuras. Cada pequeña acción tiene que entenderse eslabonada en este sentido y va a estar asociada a los derechos individuales sucesorios, patrimoniales de las mujeres y de los hombres en el campo. Entonces, esta visión implica que no es solo el derecho individual del acceso a la tierra, Claro. sino el acceso a la tierra para poder conservar los bienes de la naturaleza y recibir beneficios. Usted es un gran escritor, es un Le agradezco. gran maestro académico reconocido. Usted se graduó con una mención honorífica y un promedio de casi 10. 9.4. Bueno, sí. Pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué piensa usted como gran abogado, como gran licenciado en Derecho, de toda esta reforma que se está haciendo al Poder Judicial? Mire usted, era una necesidad apremiante y que ante la ceguera y falta de diálogo de la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte hasta este momento, tuvo que llevarse a través de una decisión de Estado. El acceso a la justicia cotidiana para resolver los temas patrimoniales, de divorcios, de alimentos, de violencia al interior de la familia o del patrimonio familiar y de la seguridad colectiva y de la conservación de la naturaleza, requiere de órganos de impartición de justicia muy cercanos a la población. Y el problema es que en la mayoría de los países los poderes judiciales se han vuelto burocráticos, anquilosados y formalistas. Aquí en México se requería una transformación para tener un poder judicial que oyera, viera, atendiera y resolviera de manera pronta, expedita, como dice la Constitución, y pudiera darle garantías de todo orden
al ciudadano de a pie. Y por ello se requería que hubiera un refresco de las condiciones, dado que se había vuelto un círculo vicioso en que se reproducía un poder judicial anquilosado y al mismo tiempo con una condición nepótica, un nepotismo a su interior. Se ha descubierto que familias enteras trabajaban dentro de juzgados, tribunales colegiados, con redes de corrupción además. Y esta necesidad de una renovación requería de que fuera el pueblo quien viera quién quería que fuera el que impartiera justicia. Esta democratización no es exclusiva de nuestro país, lo hemos comentado. En Estados Unidos, la mitad de los estados, de las entidades federativas, eligen a sus jueces y magistrados. Aquí en México se eligió al presidente de la Corte. Benito Juárez fue electo por voto popular como presidente de la Corte. En la Constitución de 1824, los congresos de los estados elegían a la Suprema Corte. Entonces, llevarlo a que sea el pueblo es una convocatoria a la madurez participativa democrática, que no se termina ahí. El juez electo está sujeto, y debería estarlo siempre, electo o no electo, al escrutinio público, a la observación. Y entonces se crea con una condición nueva un tribunal de disciplina que conocerá de las quejas contra actos de corrupción de los jueces. Así es. Un juez puede equivocarse al dictar una sentencia, para eso hay un recurso. Pero si además de equivocarse estuvo motivado por un interés económico, por una presión indebida que el juez debería haber denunciado, entonces puede ser sancionado, debe ser sancionado. Entonces se va a elegir un tribunal de disciplina judicial que va a ser responsable de juzgar a los malos jueces. Se va a elegir una Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Pero también en 15 estados de la República, en este mismo año se van a elegir sus jueces y magistrados. Y ese sí es el que está de manera inmediata, aunque cercano a él estará el juez de distrito, el tribunal colegiado, que podrá resolver las inconformidades sobre la sentencia que los jueces y los magistrados de las entidades federativas dicten. Esto va a poner a observación nacional, social, a todos los jueces y magistrados. El acto de juzgar se había vuelto un acto sacramental. Yo digo, me acuerdo cuando era niño y los curas decían la misa de espaldas a la población y decían frases que nadie conocía y nadie entendía. Así eran los actos del juzgador. Sí, claro. Desconocidos, con fórmulas sacramentales, con palabras que el ciudadano común no entiende. ¿Por qué me resolviste así? Y usaste una frase, es que había litisconsorcio pasivo necesario. Ah, caray, ¿y qué es eso? Muy alejado de las... Entonces, tenemos que generar un sistema de justicia llano, claro, expedito y de cara al pueblo. ¿Confía usted en el proceso? Confío en el proceso, porque confío en el pueblo. ¿Es usted candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lleva usted el número 50. Así es, querida Adriana. El número 50. El número 50. ¿Confía usted en este proceso para la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras? Totalmente. Tengo confianza en la democracia. Es una convicción personal con la que me he forjado. Y el proceso democrático es un proceso educativo y de participación. Esta experiencia va a generar profunda transformación en la conciencia y participación de los mexicanos. Y tengo mucha fe en lo que va a cambiar en nuestro país. ¿Usted cree que en México hay Estado de Derecho? Es un proceso en construcción que tenemos que profundizar y consolidar. ¿Confía usted en que los mexicanos podamos elegir bien? Yo creo que sí. Primero, porque ha habido un proceso de selección extraordinariamente preciso,
nos hicieron presentar nuestros documentos en los cuales acreditamos estudios, se requería un promedio, como usted lo ha mencionado. Teníamos que presentar que no teníamos antecedentes penales, teníamos que acreditar que teníamos conductas adecuadas para impartir justicia, teníamos que acreditar que teníamos experiencia judicial y en el ejercicio del derecho. Y tuvimos que participar con un trabajo escrito, en una entrevista donde se nos inquirió sobre temas actuales del derecho y de la impartición de justicia, y eso generó que haya una solvencia moral, profesional, de quienes estamos participando. Eso es lo que me da confianza. ¿Qué opinión le merece a usted la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo creo que es una extraordinaria mujer. Su formación científica le permite tener una visión muy objetiva y con ello trazar, junto con un equipo de gran conocimiento y experiencia, las rutas por las cuales México tiene que transitar con políticas públicas para atender diversas condiciones, desde la política exterior, la económica, la ambiental, la social, y estamos sintiendo esta confianza del pueblo con el cambio que se va consolidando. ¿Qué mensaje le da a las mujeres? Yo les diría que han llegado, todavía no todas, ni con todos sus derechos, pero que tengan la confianza en que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el poder judicial que elijan contribuirá de manera muy importante para que estos derechos, anhelos, aspiraciones vayan siendo una realidad efectiva cada día. El número 5 y el 0 da buena suerte. Muchas gracias. Esperamos. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. El tema de Sinaloa ya llegó a un momento donde ya no se puede controlar. ¿Usted cómo ve este saludo que hizo Andrés Manuel López Obrador a la mamá de El Chapo? Absolutamente inadmisible, absolutamente vergonzoso. Y el que haya ido a un pueblito que tiene 5,000 habitantes, la cabecera municipal, la Badiraguato, es injustificable. Okay. El que haya ido por la carretera de Badiraguato a Durango, 30 o 40 kilómetros, y luego comer con gentes sin ningún militar, sin ningún policía que lo protegiera, nada más protegido por los narcos, no puede ser. Perdón, pero no puede ser, no debe ser. Tan puede ser que fue.